Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre el impacto de la confiscación de universidades, cómo afecta a los jóvenes el hecho de que en Nicaragua hayan aniquilado prácticamente, aunque en realidad, bueno, la dictadura ha usado distintos mecanismos para someter a 27 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana, que tenía más de 60 años de funcionar en el país y que era administrada por la Compañía de Jesús o los jesuitas, como los conocemos, pero también cuál es el impacto para la sociedad, para el país, no solamente en este momento para los muchachos y las muchachas que ya habrán tenido que buscar alternativas o quedarse dentro de esas universidades que ha renombrado la dictadura con algunos nombres de sandinistas o que aluden al sandinismo y a ese proceso de adoctrinamiento que ha impuesto el régimen, otras que han sido desaparecidas, que no se sabe qué ha ocurrido con ellas, qué va a pasar con esos muchachos y muchachas, pero también cómo va a impactar a la sociedad en la fuga de cerebros, en la pérdida de oportunidades de tener a jóvenes formados para el desarrollo presente y futuro de Nicaragua. A propósito de eso, hoy vamos a conversar con Elvira Cuadra. Elvira es del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, y en esta semana presentaron el boletín número 174 de CETCAM, que titulan, el boletín Perspectivas, que titulan Nicaragua, el oscurantismo en pleno siglo XXI. Gracias, Elvira, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Siempre es un gusto acompañarte en estas conversaciones y pues gracias también a tu audiencia por darnos esta oportunidad de conversar. Muchas gracias también a ustedes. Siempre el gusto es nuestro poder tener análisis y comentarios de personas que se dedican a la investigación como ustedes. Antes de entrar a conversar con Elvira, le vamos a presentar el reporte que me ha preparado el colega Noel Pérez Miranda sobre la confiscación de universidades y el impacto sobre los estudiantes. La dictadura de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, ha ilegalizado a 27 universidades, acusándolas de no estar en regla e incumplir las leyes que las rigen. O bien, como es el caso de la Universidad Centroamericana UCA, le imputan el delito de terrorismo. La cancelación de las personalidades jurídicas ha ido acompañada del robo de los bienes de esas casas de estudios y el cambio de nombre. Lo único que no ha cambiado son los altos costos en las mensualidades y matrículas, a pesar de haber pasado a manos del Estado. La desarticulación de las opciones universitarias inició en diciembre de 2021, cuando fue cancelada la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana UISPAN, asociada a su aliado Leonardo Torres. La acción fue ejecutada por la aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional, bajo control del dictador Daniel Ortega. En 2022, la administración Ortega y Murillo continuó con la cancelación, confiscación y alteración de los estatutos de al menos 22 organizaciones universitarias, incluyendo la antigua y privada Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, bastión rebelde de las protestas sociales de 2018. Luego siguieron con la anulación y confiscación de bienes a la Universidad Popular de Nicaragua, la Universidad de Estudios Humanistas, Universidad Pablo Freire y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN. En la destrucción del tejido universitario, el régimen anuló también la independencia regional de la Universidad India y Caribeña de Bluefield, Bicu, y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Huracán. El 15 de agosto, la justicia orteguista oficializó la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, siendo la primera casa de estudios en ser robada bajo el supuesto delito de terrorismo, dejando en el limbo a más de 5,000 estudiantes. En menos de 48 horas, el régimen inventó la Universidad Casimiro Sotelo, en las instalaciones de la UCA, poniendo como rectores a académicos señalados de ser fieles a su dictadura. Hasta el momento, las nuevas autoridades administrativas no han podido iniciar las clases, a pesar de que prometieron iniciar el segundo semestre en agosto. Mucho menos han definido si será autofinanciada o asumida por el Estado. Sumado a las acciones en contra de la UCA, el gobierno de Ortega prohibió a la Universidad Americana, propiedad del Ejército de Nicaragua,
admitir a más de 600 estudiantes que querían cambiarse de universidad para no ser adoctrinados por el orteguismo. La Compañía de Jesús, a quien la dictadura le confiscó sus bienes, informó que al menos 3.000 estudiantes estaban aplicando para estudiar en universidades de El Salvador y Guatemala. Además, países como Hungría han expresado su apoyo y solidaridad a los universitarios, que miran en riesgo su profesionalización. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, más de 37.000 estudiantes nicaragüenses han sido afectados con el cierre de estas 27 universidades. Medida de confiscación de universidades, ¿qué gana el país o qué pierde en este caso el país? Elvira, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, realmente que el impacto de la cancelación y de la confiscación de estos centros de educación superior en Nicaragua, pues es incalculable. Realmente no se puede saber cuánto va a afectar al país ese cierre de universidades porque sus efectos son tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, pues lo plantea un poco el resumen informativo que presentaron ustedes, un poco más de 40,000 estudiantes están siendo directamente afectados por el cierre, por el control que el régimen de los Ortega Murillo está tomando sobre estas universidades privadas. Estamos hablando de estudiantes de Managua, pero también estudiantes de diferentes localidades del país que tenían en estos centros de educación superior acceso a oportunidades que no tenían en otro tiempo y que no, y a los que no podían acceder si no era a alto costo trasladándose a centros urbanos importantes como Managua o León, por ejemplo. O Estelí, por mencionarlo, también otra ciudad importante donde habían centros educativos superiores. Entonces, ese es el impacto inmediato. El segundo impacto es que hay una afectación directa a el derecho, el acceso a la educación, hay una afectación también a la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y a la generación de conocimiento, pues porque las universidades son por excelencia los centros de producción de conocimiento en todas las sociedades desde que existen las universidades, allá por los años 1500, 1600 hasta acá. Y bueno, porque pues se están transformando de manera acelerada en centros de adoctrinamiento más que de formación de pensamiento crítico. Ahora, Elvira, si bien en estas universidades no hay posibilidad ni de pensar ni de discutir, seguramente van a controlar incluso la forma de cómo un profesor imparta clases, pero vámonos al tema en cuanto a la generación de profesionales, es decir, se puede esperar que de estas universidades salga un ingeniero civil, que salga un arquitecto, es decir, eso como poniéndolo en la balanza. Vamos a ver cómo podría aprovecharlo el muchacho que al fin de cuentas no tiene otra alternativa y que se tiene que quedar en esas universidades. Bueno, realmente lo que estamos previendo, y eso pues no lo podemos medir todavía en este momento, es que se va a afectar la calidad de la educación primero porque muchos de los docentes calificados que impartían clase en estos centros, pues ya no están ahí, han sido purgados, ¿verdad?
por el régimen. En segundo lugar, porque eh, los programas de estudio los están revisando. Yo decía hace un momento que se están transformando rápidamente en centros de adoctrinamiento más que en centros de formación académica. Tercero, porque con este afán clientelista que lo hemos visto, por ejemplo, en la UNAM en otros momentos y hasta el día de hoy, pues basta el aval partidario para promover clases y la participación en actividades partidarias para promover clases más que el rendimiento realmente y la excelencia académica que debería de tener. Entonces, el impacto va a ser sobre la calidad y el tipo de profesional que va a salir de esos centros universitarios, por mucho que los muchachos se apliquen y por mucho que los muchachos intenten elevar su rendimiento y su perfil académico. Ahora bien, hay una cosa que es importante decirla, y es que prácticamente todas las carreras que tienen que ver con el área de humanidades y ciencias sociales, pues están siendo censuradas y están siendo recortadas significativamente en lo que a sus programas se refiere, porque, por ejemplo, en la UCA, aún antes de la confiscación, ya se había cerrado la escuela de sociología y en otros, pues, carreras vinculadas con ciencias sociales, derecho, etcétera, pues, que de alguna manera están vinculadas con digamos, con el ámbito político, con la vida política, con la esfera política o pública, pues estaban siendo revisadas y limitadas en sus contenidos. Ahora, aquí hay un impacto también a largo plazo, es decir, estudiantes con mala formación o estudiantes o jóvenes que se tienen que ir del país, no hay expectativas que regresen a ejercer el país al país ya con un título de una universidad extranjera. Es muy poco probable. Sí, efectivamente. El cierre de las universidades ha provocado desde finales de 2021 y todo el transcurso de 2022 y lo que llevamos de 2023, un desplazamiento, un éxodo de un recurso humano valioso que ya tenía un nivel de formación técnica, no necesariamente estaban graduados, pero ya habían invertido una gran cantidad de años en sus carreras universitarias. Entonces, esa fuerza de trabajo está saliendo del país, es un recurso humano bastante tecnificado. Algunos de ellos sí estaban graduados, titulados, y lo estamos perdiendo. Ahora bien, lo que va a quedar en el país y con la calidad de la educación que se prevé que va a haber de aquí en adelante, sobre todo de la educación superior, pues entonces va a ser un recurso humano que no va a poder contribuir en toda su potencialidad al desarrollo del país. Ahora, ¿qué alternativas quedan en el país? ¿Hay efectivamente alguna posibilidad, alguna ventana? Y te pregunto esto a propósito de que supimos de la UAM, que además está en manos del ejército, y al menos hubo 600 estudiantes de la UCA que al verse en el callejón sin salida en que los ha puesto la dictadura, pretendieron irse como en una válvula de escape a meterse a la UAM. Es decir, ¿es la UAM una alternativa, una garantía de que hay posibilidades de una educación de calidad? ¿Hay alguna universidad que tenga más o menos este tinte, que esté fuera de la politiquería y fuera del control partidario del sandinismo? Bueno, fíjate que en ese sentido, pues yo veo el escenario poco favorable, porque en primer lugar, pues ya las universidades privadas que quedan
son muy pocas, sobre todo las que tienen recursos humanos y técnicos o recursos materiales y educativos de cierta calidad, como por ejemplo la UAM, son realmente muy pocas. Y esas entonces están restringidas a un segmento de población muy pequeño, muy corto, ¿verdad? Que además, bueno, ya vimos lo que sucedió, ¿verdad? Los que de la UCA intentaron trasladarse a la UAM, pues primero los recibieron y después les dijeron que no, que se tenían que regresar a la otra universidad. Entonces, esos muchachos, por ejemplo, aunque quieran, no se pueden cambiar o trasladar de una universidad a otra. Entonces, realmente los espacios, los recursos son bastante limitados. Los otros jóvenes pues van a tener que permanecer en estos centros por ejemplo, algo que habría que mencionar es que la UCA está dotada con una serie de instalaciones, equipos, laboratorios, etcétera, que podrían ser muy bien aprovechados y podrían ser una gran ventaja, pero eso depende mucho. Uno, de las autoridades que estén a cargo y de cómo conduzcan, cómo dirijan los procesos de educación, tiene que ver con los programas educativos y tiene que ver también con la calidad del cuerpo docente. Juegan varias cosas ahí, ¿verdad? Entonces no basta tener las instalaciones, no basta tener los equipos tecnológicos, también se requieren otros factores que están más bien en el ámbito de lo humano. ¿Qué es lo que hemos visto en la experiencia de la UNAM? Que las autoridades que se han impuesto en los diferentes recintos de la UNAM, pues son autoridades que no son eficientes en la conducción de los procesos de educación superior. Están más enfocadas en el control y la vigilancia de todos los estudiantes que en la calidad y la excelencia que debería de tener la formación académica. Ahora, si vemos el caso de las universidades, de las que me acuerdo que todavía quedan en el ámbito privado, la UAM, la UCC, ahora, ¿es esperable de que en esas universidades sí haya alguna especie de libertad o el control también podría estar metido en las aulas? El control está gravitando encima de todas las universidades y de todos los centros de educación. Y está gravitando porque el sector universitario, los jóvenes universitarios y los adolescentes, los que vienen de la secundaria, son generaciones de jóvenes que generalmente son especies de agentes de cambio, ¿verdad? El régimen lo sabe, esa es la mayoría de la población del país, más de la mitad de la población del país, y forman parte de esa gran corriente, de ese río de descontento e insatisfacción que se ha venido ensanchando, sobre todo durante los últimos 2 años. Ahora, estos muchachos, por lo menos los de la UCA, están teniendo oportunidades en otros países. Los jesuitas han informado de que al menos 3,000 estudiantes de los 5,000 y tanto que tenía la UCA están buscando alternativas en las universidades homólogas de la UCA en El Salvador y Guatemala. ¿Pueden estas universidades acaso dar alguna respuesta? ¿Qué posibilidades tienen realmente los muchachos que podían estar estudiando en la UCA de moverse a otro país, tomando en cuenta también las dificultades que representa en términos económicos y hasta de sentirse incluso que se van al exilio, porque básicamente a eso es a lo que también los están condenando? Bueno, realmente que detrás de ese ofrecimiento hay una enorme buena voluntad y eso hay que agradecerlo y reconocerlo. Pero esos procesos de educación
tienen efectivamente una serie de elementos o de factores que podrían convertirse en limitaciones o dificultades que podrían representar obstáculos, ¿verdad? En primer lugar, pues la gran cantidad de jóvenes que necesitarían entrar o que podrían tener acceso a esto. Si estamos hablando de 3.000 estudiantes, ya eso requiere programas específicos diseñados para atender a esa cantidad de población, sobre todo con la diversidad de carreras, disciplinas y los diferentes niveles que cada muchacho tenía en la carrera en la que estaba estudiando. En segundo lugar, habría que ver las modalidades. Y la gran pregunta es, efectivamente, ¿van a ser programas virtuales de formación académica o van a ser programas presenciales? Uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia es que procesos virtuales de educación superior sirven durante un periodo limitado, pero hay disciplinas que requieren clases presenciales, prácticas y una serie de requisitos que no se pueden resolver a través del Zoom o a través de plataformas virtuales. Entonces, ese, por ejemplo, puede ser una de las grandes dificultades. Si las puertas se abren y te dicen, bueno, pueden venir físicamente a recibir clases todos los muchachos que lo requieran, pues eso pues tiene implicaciones en términos personales para el muchacho porque se tiene que trasladar a otro país, para la familia porque pues tiene que crear todas las condiciones para que ese joven pueda ir a estudiar, ¿verdad? Y todo lo que eso significa en términos de gastos, vivienda, alojamiento y otros costos, ¿verdad? Por mucho que la universidad ofrezca facilidades o becas para esta cantidad de jóvenes. Y finalmente, lo que vos señalabas hace un rato atrás, en el sentido de que una vez graduados, titulados esos jóvenes fuera del país, bien pueden tomar la decisión de no regresar a Nicaragua, con lo que eso significa que estuviste formando un recurso humano con conocimientos técnicos superiores o conocimientos superiores que no van a aportarle a Nicaragua en el futuro, sino que van a aportarle a otra sociedad, a otro país. Sin contar que si tuvieran la voluntad de regresar y todavía existe la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, probablemente esos chavalos van a ser vistos como una amenaza también. Probablemente, ¿verdad? Esa es una posibilidad, pero entonces tenés todos esos elementos ahí de por medio, pues. Ahora, sobre el tema de los pagos, la dictadura ha dado bandazos sobre el tema de que si la educación en la universidad robada a la UCA va a ser gratis o no. Al final no han terminado ni siquiera de aclararse ellos, pero en las otras universidades que fueron confiscadas y que eran privadas les siguen cobrando a los muchachos. Es decir, este no es un tema tampoco de gratuidad, porque ahora pareciera como que el gobierno trasladó el negocio a manos o privadas ligadas al partido de gobierno o al Estado directamente. No, realmente lo que ellos anunciaron después de la cancelación de cada una de las universidades, con todas han dicho que los estudiantes iban a poder estar allí en condiciones de gratuidad, pero la verdad es que no ha sido así y es que no es real, porque el 6% de las universidades, pues nunca se entregó completo, ¿verdad? El Estado en Nicaragua nunca ha tenido capacidad de cubrir todos los costos de la educación superior, ni de ninguno de los otros niveles de educación en el país. Siempre ha habido un enorme déficit y eso lo han llenado siempre los centros de educación privados.
ya sean de cualquier nivel. Y pues en las universidades, precisamente en las universidades privadas, esa era una de sus funciones sociales, ¿verdad? Como dije, particularmente en eh, otras localidades fuera de los grandes centros urbanos, pues esas eran una gran alternativa de estudio superior para jóvenes, porque disminuía los costos de la formación universitaria de esos jóvenes, porque además pues era recurso humano que se quedaba en la propia localidad una vez que terminaba de estudiar. Ahora pues eso no necesariamente va a ser así, porque las familias lo que valoran significativamente es la relación entre el costo, los aranceles que tienen que pagar y lo que están recibiendo en términos de calidad de la educación, ¿verdad? De lo que Ahora, ellos esperaban para los jóvenes. Porque eso, permíteme solo cerrar con este comentario, esa es una inversión estratégica, es una inversión para futuro, ¿verdad? Para la persona que está estudiando, pero también para toda la familia. a propósito de esto, Elvira, habrá muchos jóvenes que no tengan alternativas y que se van a tener que quedar en estas universidades, particularmente el caso de la Universidad Casimiro Sotelo, del robo a la UCA, porque se van a tener que quedar ahí, pero también va a tener alguna consecuencia sobre el prestigio de esos títulos, porque bueno, de por sí, si ya hay 3.000 estudiantes optando por irse a El Salvador o a Guatemala a estudiar en una de las homólogas de la UCA, bueno, habrá 2.000 y pico que se tienen que quedar ahí probablemente porque tengan menos posibilidades, menos oportunidades, pero también el prestigio sobre sus títulos estará en entredicho. Sí, efectivamente, y precisamente por todos los factores que te mencionaba antes, ¿verdad? Y por el impacto que se prevé que esto va a tener en la calidad de la educación y de los profesionales que van a salir de aquí en adelante de esos centros universitarios. En efecto, ese es otro de los impactos esperados. Elvira, en el boletín 174 de SETCAM, ustedes también hablan, ya dejando el tema de las universidades de Nicaragua y para poder echarle un vistazo al análisis que hacen ustedes en esta entrega, hablan sobre Guatemala y la gestación de un golpe de Estado en contra del presidente electo Bernardo Arévalo. ¿Por qué un golpe de Estado? Eh, bueno, sí, mira, nosotros en el boletín siempre tratamos de darle seguimiento a lo que está pasando en el resto de la región centroamericana, porque eso indefectiblemente tiene un efecto sobre los diferentes países de la región. Hemos estado prestando atención a lo que está sucediendo en Guatemala, sobre todo desde agosto pasado, cuando se efectuó la, sí, o junio, perdón, creo que, bueno, ya se me enredaron la fecha. La Después segunda que, vuelta. cuando ocurrió la primera vuelta electoral en Guatemala, donde el movimiento Semilla, que había pasado desapercibido, dio la gran sorpresa en el escenario político guatemalteco, y esto significó un enorme remesón a la estructura de poder que se ha instalado en ese país y que se conoce como el Pacto de Corruptos, porque está conformada por una serie de actores eh, que están señalados de estar involucrados en casos de corrupción eh, sumamente relevantes, ¿verdad? Pero además porque han intentado impedir que se hagan investigaciones sobre esos casos de corrupción. Eso existe desde hace algún tiempo. Ahora bien, el proceso electoral en Guatemala presentó irregularidades serias desde mucho antes de esa primera vuelta electoral, porque, por ejemplo, hubo violencia política, se amenazó sistemáticamente a diferentes candidatos,
no solo los presidenciales, sino también candidatos a gobiernos locales, porque en Guatemala las elecciones van juntas todas, y a algunos de ellos se los sacó del juego político de la competencia electoral utilizando diferentes argumentos legales, ¿verdad? Entonces, cuando el movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, dieron la gran sorpresa y aparece que van a una segunda vuelta electoral, entonces se comienza a organizar una serie de acciones que tratan de sacarlos completamente de la competencia antes de la segunda vuelta, y ahí las principales acciones estuvieron dirigidas por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y lo que pretendían era precisamente cancelar o eliminar la personería del movimiento Semilla para que sus candidatos no pudieran correr en la segunda vuelta y darle oportunidad a los candidatos de gobierno. Pues eso lo que hizo fue reforzar la imagen y la legitimidad e inclinar la intención de votos hacia Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y efectivamente ellos ganaron la segunda vuelta, fueron elegidos como presidente y vicepresidenta. Después de eso, pues el nivel de las amenazas se han incrementado. El movimiento Semilla denunció un intento de asesinato en contra de Bernardo Arévalo, y pues no han cesado los intentos de deslegitimarlos de tal manera que no pueda asumir la presidencia, de tal forma que el mismo Bernardo Arévalo ha denunciado públicamente ese intento de lo que ellos llaman golpe de Estado, porque de aquí hasta enero todavía, ¿verdad? Hay un espacio de tiempo y pues están tratando de impedir que él realmente asuma la presidencia. Pues la comunidad internacional ha rechazado esto, la población en Guatemala se ha manifestado públicamente y de manera sistemática en contra, y bueno, vamos a ver qué resulta de todo eso. Ahora, Elvira, es cierto que la Fiscalía guatemalteca no tiene credibilidad, bastante parecidas a acciones a las de la Fiscalía de Nicaragua en varios casos, pero algunas de las cosas por las que están o han dicho que están investigando al partido Semilla, al movimiento Semilla de Arévalo, es por la inscripción de candidatos sin su consentimiento, es decir, la usurpación de documentos de identificación para inscribir en listas de militantes o de afiliados de ese partido a gente sin haberlos autorizado, y además de haber inscrito a 12 muertos. Una cosa que en Nicaragua nos causa ya repulsión porque sabemos de qué están hechos algunos partidos que se han inscrito, y qué tal que uno de esos aparezca mañana con un candidato, esto sí es bien hipotético, pero bueno, ganándole a Daniel Ortega, pues probablemente también las sospechas serían muy creíbles. Sí, sí, en efecto, pues ese es un recurso que ha sido bastante utilizado, sobre todo en sistemas electorales que tienen muy baja credibilidad y legitimidad, y que no funcionan adecuadamente. Pero en el caso de Guatemala, pues las misiones electorales, tanto de la OEA como de la Unión Europea, pues han presentado sus informes y no apuntan en esa dirección, ¿verdad? Es decir, no encontraron ellos irregularidades como las que está señalando el Ministerio Público, que efectivamente yo quisiera reiterar que tanto la fiscal general Consuelo Porras como el fiscal especial contra la impunidad, el señor Curruchiche, ¿verdad? Han sido incluidos en esta lista conocida como la lista Angels, creada por el gobierno de Estados Unidos para sancionar a funcionarios públicos
que están involucrados en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Entonces, realmente, a partir de allí y a partir de sus actuaciones en estos últimos meses, pues la credibilidad del caso, supuesto caso, pues es sumamente baja. La otra pregunta que quizás cabría, ya para más o menos concluir, Elvira, es una denuncia sobre un partido político de haber inscrito muertos y de haber inscrito militantes sin su consentimiento, falsificándole o usando indebidamente su documento de identidad, debería de ser elementos suficientes, asumiendo que fueran ciertas, ¿verdad? Esas acusaciones, sería un elemento lo suficientemente válido como para inhabilitar a un presidente electo en este caso. Pues es que definitivamente no, por eso te digo que las misiones electorales de la OEA y de la Unión Europea, en los informes que han presentado, no encontraron irregularidades de gravedad tal que significaran la impugnación abierta o que pusieran en duda los resultados electorales. De hecho, inmediatamente después de la primera vuelta, un grupo de partidos políticos asociados con esto que se conoce como el Pacto de Corruptos impugnó los resultados ante el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, y la resolución del tribunal en varias oportunidades ha sido de que los resultados son legítimos y que no hay irregularidades graves como para no reconocerlos o suspenderlos. Bueno, muchas gracias, Elvira, por tu tiempo, tus reflexiones y los aportes de SETCAM para el análisis y para pues, la generación de opinión que es de utilidad también para nosotros los periodistas. Gracias. Gracias a vos, Álvaro, siempre, y bueno, gracias siempre por el espacio para compartir estas reflexiones. Gracias, y vamos a estarle dando seguimiento al final porque seguramente ese impacto que estaría teniendo en este momento sobre los estudiantes universitarios, el hecho de que se confisquen las universidades sin duda tendrá un impacto a mediano y largo plazo para el país, y eso va a tener consecuencias para la sociedad en general. Así que ahí vamos a seguir, esperamos dándole a este tema por mucho tiempo. Gracias, Elvira. Gracias.